Oh, gracias por estar de nuevo en Lo que pasa en América. En el segmento anterior, el segundo segmento, yo les explicaba cómo íbamos a discutir algunas opciones que pudieron haberse tomado para evitar que esta pandemia llegara a los Estados Unidos de la manera que ha llegado, sobre todo al área de Nueva York. Yo había dicho en un programa anterior que una vez se empezaron a detectar los primeros casos, era muy fácil aislar a los primeros contagiados si se hubiese utilizado los hoteles de Nueva York que estaban quedando vacíos por la suspensión de vuelos. En ese sentido, yo decía que mucha gente hubiesen podido conservar su trabajo. Pero más aún, cuando aparecieron los casos en el área de Westchester, sobre todo en la ciudad de New Rochelle, el condado más cercano de la ciudad de Nueva York es el condado de El Bronx. Los contagiados pasaron del Bronx, de New Rochelle, muy probablemente que para el Bronx, y del Bronx muy probablemente para Manhattan. ¿Ok? Pero, ¿qué sucede? Manhattan, la ciudad de Nueva York tiene 5 grandes condados. Y el que más se menciona es Manhattan porque era originalmente el único condado que era que formaba la ciudad de Nueva York. Después se fueron agregando los demás condados. Y la isla de Manhattan en sí, Manhattan es una isla. La isla de Manhattan en sí es una isla muy pequeña. Y para llegar a Manhattan hay que llegar ya sea por pasando un puente, pasando un túnel, o por un ferry, un barco, o por trenes subterráneos. No hay manera de llegar a Manhattan si no es así. O sea, lo más fácil que había de aislar era la isla de Manhattan, porque Manhattan es una isla. Yo no me explico cómo no se aisló Manhattan. Si se impide el acceso a Manhattan, por ejemplo, desde el Bronx y Westchester, por el Henry Hudson Parkway, por el puente de la 225, desde el Bronx hacia Queens, por los puentes Triborough y el puente Throckneck. Se hubiese aislado también Manhattan de New Jersey, tanto por el George Washington Bridge, el Lincoln Tunnel, el Holland Tunnel. Se hubiese aislado Manhattan desde Queens, tanto por el Triborough Bridge como por el Queensboro Bridge y el Midtown Tunnel. Se hubiese aislado Manhattan de Brooklyn, tanto por los 3 diferentes puentes que unen a Brooklyn con la ciudad de Manhattan o con la isla de Manhattan, el condado. Y después que se aislara, entonces se podía trabajar en los diferentes focos y manejar un universo más pequeño y más controlable. O sea, no había necesidad de dejar que una vez empezaron los focos de infección en la ciudad de New Rochelle, en el condado de Westchester, pasar al Bronx. Debió de haberse cortado el acceso de inmediato hacia Manhattan y aislar ese foco de infección y trabajar de manera controlada con eso. Debió haberse aislado Manhattan cuando empezaron los primeros casos en Manhattan y haber aislado Manhattan de los otros 5 condados. ¿Qué sucede? Que los otros condados están unidos a grandes territorios. Por ejemplo, Staten Island no está unido a Manhattan. Para ir de Manhattan a Staten Island hay que utilizar un ferry. Pero, ¿qué se hizo? Se dejó todo que corriera. Al contrario, hubo autoridades que lo que hicieron fue negar la realidad e invitar a la gente a que fueran a celebrar el Año Nuevo Chino en Chinatown. Señores, eso no estuvo bien. Eso no estuvo bien. La otra cosa que le quiero decir con respecto a eso es que una vez se aislaran los diferentes condados,
el más lejano a Manhattan es el condado de Staten Island. Y si se hubiese aislado o se hubiesen puesto control, no hubiese ni un solo caso en Staten Island. Los casos más delicados hubiesen sido los de Queens, Brooklyn y el Bronx. Pero se hubiese podido enfocar en el área del Bronx y Westchester, que están unidos. Le digo lo de Queens, Brooklyn y Brooklyn sobre todo, por el hecho de que el condado de Queens y Brooklyn tienen acceso por tierra, aparte de tener acceso por pequeños puentes y carreteras. Pero los dos condados en su conjunto están unidos a Long Island. Y Long Island tiene dos condados, el condado de Nassau, que es el más cercano a Queens, y el condado de Suffolk, que es el último condado en la isla llamada Long Island. O sea, tenemos en Long Island el condado de Suffolk, más cerca de Queens, el condado de Nassau. Entonces tenemos a Queens y tenemos al sur de Queens el condado de Brooklyn. Pero vuelvo y repito, si los focos de infección empezaron a aparecer primeramente en Westchester, si aislábamos esos condados que estaban todos conectados por puentes y el de Brooklyn y Queens conectado con Manhattan por puentes y túneles, esto se hubiese podido manejar de una manera diferente y no hubiese tenido que decretarse una cuarentena tan prolongada. Se hubiese podido hacer en 2 días antes de un fin de semana, más los 2 días de un fin de semana para que no afectara tanto a las empresas. En 4 días se pudo haber empezado a controlar. No digo que se iba a resolver en 4 días, pero si hubiese empezado a controlar el contagio. No sé por qué no se pensó en eso. En inglés hay un dicho que dice, out of sight, out of mind. Cuando usted no tiene la vista puesta en algo, no tiene su mente puesta en algo. Eso es lo que quiero decir. Y aquí alguien no tenía la mente puesta en este problema. Vamos a continuar después de la pausa.